Hermanos y amigos, paz de Cristo, estamos de nuevo aquí en la escuela Emuná. Soy el pastor Jorge Solano y vamos a entrar ahora a un proceso interesante que tiene que ver con la lengua hebrea, la lengua que creemos es la lengua original de toda la tierra. Y aquí les muestro unas tablillas de Lakish, de la antigua Mesopotamia, de la cultura sumeria y encontradas en el actual Irak. Vamos a ver. Bueno, la escritura dice en Génesis 11:1, entonces toda la tierra era de una sola lengua y unas mismas palabras. Esto dice Génesis 11:1. Una sola lengua, unas mismas palabras. Es decir, toda la creación original podía comunicarse en un mismo idioma. También lo afirma así en la escritura cuando dice que dijo el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Esto es previo al diluvio, la confesión de lenguas de Babel. Bueno, posterior al diluvio, previo a Babel. Eh, Ese lenguaje era el que hablaba el Señor con Adán, ya que afirma Génesis 3:8 que luego que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Entonces aquí da la idea de que escuchaban y entendían lo que Dios les hablaba. Y también pues era el lenguaje de los seres celestiales como el Nahash que habló con Eva cuando dijo la serpiente a la mujer, no moriréis en Génesis 3:4. Entonces la serpiente también, que ya vimos que era de la línea de los serafines, pues tenía también el mismo idioma, por eso los seres celestiales concluimos que también hablaban la misma lengua. Bueno, antes de Babel todos los seres humanos se entendían entre sí, tenían un lenguaje intuitivo y se cree que lo fueron desarrollando en base a su contexto. Y bueno, algunas escuelas rabínicas llegaron a decir que el Señor les había enseñado el idioma. Y bueno, de ser así, entonces es un lenguaje de origen celestial, lo cual lleva a entender pues el celo de los hebreos por su lengua, ya que la consideraban la lengua de Dios. Ah, Adán y Eva, aquí aparece en esta imagen en un relieve bizantino del siglo XI de nuestra era. Y bueno, para mostrarles un poco de arquitectura antigua, ¿no? Bueno, ¿qué pasó después del diluvio? La escritura dice que Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y ellos son los que poblaron toda la tierra. Entonces, si Noé de los ancestros hablaban este idioma de los ángeles, este idioma divino, el idioma de sus padres, Adán y Eva, pues sus hijos, Sem, Cam y Jafet, tenían la misma raíz, en Génesis 6:10 lo afirma, y de ellos se pobló toda la tierra, en Génesis 9:19. Aquí hay una ilustración, cómo se cree que se distribuyeron estos tres hijos de Noé. Sem se vino aquí a las tierras de la actual Arabia, abarcando la antigua Mesopotamia, el creciente fértil que ya vimos del Tigris, el Éufrates, el Jordán. Y los hijos de Cam se vinieron para el lado de África, acá lo que es el antiguo Egipto, y también el área de Palestina. Fue poblado por los camitas y los Jafet se fueron ya hacia el norte. Recuerden que los montes Ararat están en la parte de aquí de arriba, cerca de donde estaba la antigua ubicación del Edén, y ahí también estaba Ararat, los montes de Ararat. Ahí descendió el arca y de ahí, pues Jafet agarró hacia el noreste, bueno, todo el norte, ¿no? Sem agarró hacia el sur, pero hacia el sureste, y los camitas agarraron al suroeste. Aquí tenemos los nombres de Jafet: Gomer, Magog, Madai,
Jubán, Tubal, Meses y Tiras. Los descendientes de Jafet poblaron toda esta parte, ¿no? Y recuerden que el Apocalipsis menciona a Magog junto con Gog, que ya vimos uno de los descendientes de los gigantes, y Magog, donde va a haber una lucha apocalíptica. Los hijos de Cam, los cusitas, Mizraim, Fut y Canaán. ¿Ya? Entonces por eso le llaman la tierra de los cananitas, toda esta parte. Y los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram son los semitas. Y de aquí de Aram es de donde surge, de las tierras de Aram, que era en la parte de Mesopotamia, pues surge Abraham. Y de ahí pues ya la nación de Israel. Viéndolo de una manera magnificada, así se cree que se distribuyeron desde los montes Ararat, Jafet, hay un Jafet oriental, un Jafet occidental, los semitas hacia el sureste y también agarraron una parte de hacia el norte, aquí lo ponen como que agarraron también hacia el norte y también llegaron a poblar en Norteamérica, los semitas. Y los de Jafet también llegaron a conectarse con Centro y Sudamérica. Y los camitas, pues también están representados aquí en lo que es Brasil, ¿no? El Amazonas. Y los semitas también muy al norte en América y muy al sur en América y también Australia. Bueno, esto se saca en base a la evidencia arqueológica que se deriva de una cultura universal, ¿no? ¿Cómo está esto? Bueno, miren lo que aquí esta ilustración, aquí está la cuna de la civilización y aquí Egipto, con una formación de pirámide y una estructura muy similar a una encontrada en Indonesia y también en México. ¿Eh? Esto me parece que es Tula. Entonces, esta similitud pues tiene que ver con esa distribución, ¿no? De una misma raza, de una misma lengua, una forma de pensar similar y se distribuyeron por todo el mundo. Aquí hay estructuras piramidales similares en los tres continentes. Esto es evidencia de un solo pueblo original. Eh, por otro lado, tenemos también tipificados los nefilim en diferentes culturas. Los nefilim, los gigantes, ¿no? Aquí hay un gigante de Tula. Aquí, parece el mismo aquí, ¿no? Aquí hay un Marduk de Mesopotamia y aquí vean la similitud de estas culturas, ¿no? Como tienen la misma vestimenta, el bolso de los dioses que le llaman. Y bueno, pues ahí ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Pero son conexiones con las culturas antiguas. Bueno, por otro lado están las tablillas sumerias. Los antropólogos afirman que la civilización sumeria son la cuna de la civilización antigua y que el cuneiforme fue la primera forma escrita para transmitir el lenguaje. El cuneiforme es una escritura hecha con una cuña sobre una tablilla de barro fresca. Preparaban el barro, hacían una tablilla en la mano y escribían con la mano, con una cuña, y luego ya la ponían a secar, la cocían y pues evidentemente quedaba en una forma sólida que se preserva por muchos siglos. Aquí tenemos un ejemplo de una cuña y cómo logra esta impresión en el barro, ¿no? Sin embargo, se ha encontrado abundante evidencia de que el sistema cuneiforme no era un lenguaje en sí, sino una forma de agilizar la escritura de forma rápida, tipo caligrafía. Bueno, atrás de mi generación en las escuelas se daba en esas clases para secretaria, de asistente ejecutivo, caligrafía, que era una forma de escribir ahí garabatos mucho más rápido que la escritura
normal. Entonces, pero en realidad se trataba de escritura base del hebreo en su forma más arcaica, es decir, el idioma edénico. Aquí representamos una tablilla de Kish encontrada en Tel al-Uwaymir en la actual Irak, que data del 3500 antes de Cristo. Y aquí encontramos rasgos del cuneiforme, pero a la vez encontramos tipografía o iconografía tipo hebreo, ¿no? Aquí está la kaf, la mano, aquí está el gimel, el pie, aquí está la sayin, el arado, bueno, esta parece una resh, la cabeza de un hombre, y bueno, esta parece la casa, la bet de los hebreos, aquí otro hombre, este salió más, ya más tipificado, más con la nariz más pronunciada como un servidor, ¿no? Pero bueno, eh, aquí les muestro un ejemplo de la teoría de que el cuneiforme no era más que una representación del antiguo idioma hebreo. Aquí tenemos cómo se escribe en cuneiforme la mem, y aquí cómo se escribe la lamed, y así como se representa la kaf. Entonces aquí es Melech, que es rey, ¿no? Este es hebreo, Melech. Obviamente, luego les explicaremos que no había vocales en los idiomas del antiguo hebreo, entonces eran las tres consonantes y obviamente lo entendían que era rey. Y aquí es nuevamente la M, que está al inicio, se pone a lo último, y aquí dice Melekim, y la terminación im, pues es el plural, que dice reyes, ¿no? Aquí esta es la Bet, y esta es la Lamed, aquí la teníamos ya la Lamed, entonces aquí estas dos letras es un Baal, ¿no? Y ya con el prefijo, pues entonces aquí dice de Baal. Entonces está muy sencillo, ¿no? Aquí está la Bet nuevamente, y aquí está la Tap. Entonces aquí dice Bat, que es hija. O también puede decir Bet, que es casa. Dependiendo del contexto, pues ya lo interpretaban como hija o como casa, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos, porque estas dos consonantes, estas dos letras hebreas, puede significar ambas, casa o hija. Y aquí pues hay una representación numérica, ¿no? Que aquí sí yo no lo entiendo mucho. Pues ni a esto lo entiendo mucho, pero ahí que está muy evidente que está hablando del idioma hebreo. Bueno, siguiendo con las evidencias, aquí tenemos una escultura que es una esfinge, una pequeña esfinge encontrada en las minas de Cheravit el Kadim en Arabia. Y esta mezcla de dos culturas data de la época de los israelitas esclavos en Egipto y muestra tanto escritura jeroglífica Egipto, aquí está el halcón, estos son jeroglíficos egipcios. Ahí un egiptólogo nos podrá decir con más certeza. Pero también muestra hebreo en su forma más arcaica. Estas letras que están aquí son del hebreo arcaico. Aquí está la mem, aquí está la cabeza del toro, ¿no? Entonces la alef, aquí está la hei, y ahorita en la siguiente clase vamos a empezar a ver estos pictogramas. Está la beit, la casa, la bet, y bueno, aquí está un callado de un pastor, la lamed, y aquí parece una cruz, por eso es la tap. Entonces aquí dice, amado de Hathor, señora de la turquesa, en dos idiomas, en Egipto y en hebreo. Y en hebreo. Entonces aquí hay otra evidencia de un mismo idioma representado de forma escrita de forma diferente. Obviamente los idiomas fueron cambiando de acuerdo a las culturas donde se desarrolló, pero hay una sola base, el idioma original de toda la tierra, el hebreo. Aquí tenemos otra evidencia, los grafitis de los esclavos. En la actualidad se estudian los antiguos grafitis en piedra que se cuentan por miles y se ha relacionado con el Aleph Bet. Aleph Bet es el nombre que se le da
pues al equivalente al abecedario hebreo, eh, para ubicarlos un poquito. ¿Por qué le llamamos abecedario? Porque es la ABC, entonces es el abecedario para hacer referencia al conjunto de letras que representan el idioma español. Alfabeto se le dice al equivalente al abecedario griego porque empieza con la alfa y luego la beta, que son las dos primeras letras del idioma griego, por eso se le llama alfabeto. Y aquí al hebreo pues le corresponde Aleph Bet, que son las dos primeras letras en hebreo. Entonces Aleph Bet es equivalente a decir abecedario, ¿no? En la forma primitiva de escritura hebrea. Aquí tenemos otro ejemplo de un graffiti. Aquí está en piedra. Obviamente en piedra no se puede tener un estilo muy pulido, muy igual. Cada escritura van a aparecer figuras diferentes, pero nos dan la idea. Nos dan la idea. Aquí, por ejemplo, está una nun, aquí está una mem, aquí está, es una hey, el hombre con las manos levantadas. Este es el pie, que viene siendo ahí se me fue ahorita el nombre, la Dalet. Aquí está, miren, esto sí la conocen muy bien. La cabeza del buey, pues esta es la Aleph. Aquí está otra Hey, pero aquí salió como el monito como corriendo, ¿no? Pero imagínense la dificultad de escribir en piedra, ¿no? Esto lo podemos señalar. Oye, pues esto ni se entiende, parece escritura de los médicos. Bueno, con respeto a los médicos, ¿no? Pero ahora lo hacen en computadora. Pero pues es difícil el estilo de dibujo en una piedra, ¿no? Aquí tenemos otra pequeña esfinge. La teoría de los que estudian estas antigüedades, los arqueólogos, es de que hacían pequeñas esfinges de adorno para los egipcios, pero las que salían con defectos, que se les quebraban o algo, pues era material valioso, no se lo desaprovechaban. Y aquí tenemos algunas letras hebreas también, del hebreo arcaico. Esta es la mem, el la tab, el callado del pastor que ya conocen, la lamed. Este parece una casa. Este es la yin, el ojo. Aquí está otro ojo. Aquí lo pusieron horizontal, aquí vertical. Este es la tab. El callado del pastor otra vez, la lamed, otra tab, otra mem por acá. Es decir, ellos aprovechaban para escribir su lenguaje. Entonces, una inscripción en piedra en las minas de Cheravit, estas que les mencionamos, de 1446, aporta un dato interesante porque refiere a Moisés. Esta es una piedra y aquí ya está el dibujo y resaltados pues los pictogramas, ¿no? Los pictogramas hebreos. Y bueno, hay bueno, muchas personas que estudian, pero hay uno en particular que descifra este código. Aquí ahorita lo vamos a ver adelante, pero la idea es que representaron el idioma con imágenes, pero ya después al darse cuenta que era difícil estar representando imágenes, entonces se fue convirtiendo en letras, en símbolos. En la imagen del toro, era la cabeza del toro, que en arcaico pues dibujaban en la época más antigua, estamos hablando de 1500 antes de Cristo, todavía se utilizaba esta escritura. Durante la salida de los esclavos hebreos de Egipto, todavía se utilizaba esto, es lo que encontramos en las minas de Cheravit. Pero ya en paliebreo, que es el hebreo del reino, pues ya esto fue tomando una forma diferente, ¿no? Aquí conserva los cuernos del torno, pero ya es mucho más fácil dibujar estas tres líneas cruzadas a tener que dibujar la silueta de una cabeza. Ya en el hebreo moderno, a partir del siglo décimo, noveno décimo, que ya empezaron los hebreos masoretas, hicieron ya un hebreo más estilizado, pues ya había tinta, había papel, había otros elementos más interesantes, más fácil de usar,
que estos que se usaban en pergaminos, en piedras, en ostraca, y estos que se usaban en piedras, ¿no? Y esto representa a nuestra A, la Aleph. Aquí está el callado del pastor, son letras que ya hemos visto, y después se les hizo por alguna razón más fácil hacerla hacia la derecha, y ya estilizado quedó de esta manera, muy bonita, ¿no? Aquí incluso en el hebreo del segundo templo le hacen una línea desde acá, ¿no? Y bajan hasta acá para representar la Lamed. Pues bueno, son estilos que se fueron desarrollando. El agua que representa la mem, es una manera muy gráfica, ya después evolucionó a esto, ¿no? Como corrido, ¿no? Como letra corrida. La mem y la actual mem, pues es así, un poquito más estilizada, ¿no? Más bonita. Esta es la mem. Pero es el mismo idioma antiguo, pues representado con letras que van evolucionando, ¿no? Eh, Aquí tenemos la piedra de que les hablaba ahorita, que habla en la piedra de las minas de Cheravit y habla de la salida de los esclavos de Egipto y cómo llegan. Miren, aquí estas letras, pues empieza a leerse, pues no había una regla de que fuera de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. En este caso, en la piedra escribieron de arriba hacia abajo. Este es una casa, entonces la Bet, aquí ya la ponen aquí. Este es la chin, son los dientes, entonces ya la ponen aquí. Y ya esta por alguna razón que parece un disquete de la época de los noventas, pues pensaron que es una JET y aquí la pusieron. Y aquí otra vez la Bet, fíjense, una Bet chiquita, una Bet grande, pues es que pues era piedra, ¿no? Era difícil. Y aquí otra Shin, aquí está la Nun, la semilla. Esto lo vamos a ir viendo en la siguiente, a partir de la siguiente clase. Pero aquí llega lo interesante. Aquí está una Mem y está una Shin. Y esto es lo que interpretan como Moshe. Bueno, Moisés en hebreo se escribe o se lee Moshe, no es Moisés como en el español. Y estas dos letras es Moisés, Moshe, Moshe. Entonces, ¿qué dice aquí? Bueno, les leo un poquito. Dice, aquí describe la opresión de Israel bajo los faraones de la 18ª dinastía y las tres plagas de Egipto que causaron gran asombro en el 1446 antes de Cristo. Israel eran paganos y por lo visto adoraban a una señora llamada un Balat, que era una diosa vaca que llamaban Hathor, al cual Israel adoraba mientras Moisés tardaba en bajar del Sinaí. Entonces, cuando Moisés se detuvo en Sucot, envió por los hebreos que trabajaban en las minas o los mineros hebreos cerca de Cheravit el Kadim, donde se encontró esta piedra precisamente. Y esta inscripción fue hecha por los mineros de 1446 cuando ellos abandonaron las minas para unirse para seguir a los hebreos a Sucot. Israel viajó de día y de noche. Bueno, aquí la inscripción dice, todos estos garabatos que ven aquí, es hebreo arcaico, se lee de arriba a abajo, se transcribió al hebreo ya moderno. Y lo que dice, nuestra servidumbre ha tardado, Moisés ha provocado un gran asombro. Ese es el año del asombro a causa de la señora. Esta transcripción fue hecha por Douglas Petrovich, lo describe en su libro El alfabeto más antiguo del mundo, un libro del 2016, que ya lo pedí por Amazon, pero está agotado ahorita. Vamos a esperar a que llegue otra vez el surtido. Pero bueno, qué interesante que una piedra escrita en las minas donde había hebreos, se enteran, son llamados por Moisés, abandonan la mina, pero dejan un registro impreso ahí para la posteridad, para saber que esto era la forma en que se comunicaban y que el éxodo de los israelitas de Egipto tiene evidencia histórica y que bueno, lo interesante es que vamos a empezar a estudiar hebreo, ¿no? Hebreo.
Muy bien. Eh, ok. Entonces concluimos aquí, a partir de estos descubrimientos, pues podemos sacar la conclusión, y aquí le agradecemos al hebreo, al hermano Raúl Arce, mi maestro de hebreo, para ¿verdad? Que nos permite esta lámina para ponerla. Entonces el idioma edénico es el idioma original desde Adán, pero cuando se dividen los hijos de Noé, entonces ya sabemos que los camitas agarran por un lado, los jafitas para otro, pero lo que nos interesa es cómo se desarrolla entre los semitas. Los semitas se dividen también entre los semíticos orientales, y ahí se deriva el eblaíta, el acadio y el asirio babilónico. Son los semitas que se quedaron del lado del Éufrates y el Tigris. Y el semítico occidental, los que emigraron ya hacia las tierras de Judea. De ahí se derivan, por un lado, los que se fueron a Egipto y ya desarrollaron un lenguaje iconográfico. Estos de Egipto no evolucionaron en el sentido de crear un lenguaje más fluido, sino que siguieron con pictogramas, se perfeccionaron en pictogramas y bueno, surgió ahí el egipcio antiguo. Pero de los semitas surge el hogarítico y el cananeo. Y aquí ya se deriva de los cananeos, el fenicio y el púnico. Todas estas lenguas son muy parecidas. De aquí se deriva también el árabe, el subárabe moderno, el palo-hebreo, que es el que los garabatos estos que estuvimos viendo, el moabita, del palo-hebreo surge el hebreo, del hebreo el arameo, cuando se mezcla con la escritura babilónica, y también surge el etíope. Entonces, lo que nos ocupa es el hebreo, que es el idioma que desarrollaron los antiguos israelitas. Así es que, pues aquí tenemos, hermanos, el idioma original de toda la tierra. Los invitamos a continuar. La próxima clase vamos a empezar a ver el Aleph Bet, ya para ir conociendo esos pictogramas antiguos, cómo fueron desarrollando su escritura, qué simbolizaba cada letra, cómo se fueron armando las palabras con ese idioma de un lenguaje muy campirano que ya hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Así es que, pues ánimo, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a seguir aprendiendo con la ayuda de Dios. Ánimo, Dios los bendiga.